Dios les bendiga. Amados hermanos, les habla su hermano José Ramírez. Y hoy, amados, sabiendo que estamos en la postrimería de los tiempos, quiero hablar acerca de un tema que es más bien una de las cualidades que nos exige la palabra de Dios para estar en la presencia de Dios, para vivir en su presencia y para entrar a morar en las mansiones eternas que ya nos está esperando en el cielo. Y este tema es la santidad. Y quiero hablarles de la santidad porque esta es la vestidura de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Cristo tiene que estar vestida de santidad, sin manchas, sin arrugas. La santidad es la puerta que nos da acceso a la presencia de Dios. Es el vehículo que nos lleva hasta el trono de la gracia. La santidad es uno de los atributos de la personalidad de Dios. Él dijo: sed santos porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. Dios ha dejado promesas en su palabra para los que se apartan del pecado y quieren seguirlo hasta las puertas del cielo. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y mire cómo dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sin santidad no puede haber temor, y sin temor a Dios no puede haber santidad. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dice la palabra que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios. Entonces, santidad no es divinidad. Hay gente que piensan que son santos porque se demudan el rostro, caminan de una manera como que si estuvieran caminando sobre las nubes. No es lo mismo santidad que divinidad. Un ser humano puede llegar a alcanzar la plenitud de la santidad, la plenitud de la estatura del varón perfecto, el cual es Jesucristo, pero jamás alcanzará la divinidad. Los únicos seres divinos son Dios Padre, Dios Hijo, Cristo y Dios Espíritu Santo. Un ser divino jamás ha pecado ni va a pecar. Un humano que en la actualidad tenga santidad, pueda que haya pecado mucho en el pasado, pero no está pecando en el presente, se ha apartado. El que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron. No existe y no existirá ningún ser humano, hombre o mujer, que haya pisado la tierra que no haya nacido en pecado. Nadie ha nacido sin pecado concebido. Eso es una trampa y una mentira del diablo, porque eso no lo dice la Biblia. La palabra más bien dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y más adelante dice que por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, santidad no es llegar muy alto, sino más bien salir de allá abajo, de muy abajo, del chiquero de nuestros pecados, de nuestros malos pensamientos, de nuestros malos hábitos, de los malos sentimientos, de nuestras malas acciones. Santidad es lavarnos en la sangre de Cristo y no desear volver a bajar al chiquero de donde nos sacó Dios. Primera de Corintios 6:11 dice: esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, santidad no es ser un superhéroe, cargar una capa para volar y subirse al Everest de la excelsitud espiritual. Más bien, santidad es ser un ser humano, un cristiano humilde, que está consciente de su condición de pecador, que fue perdonado por ese Dios de gracia y de bondad.
Y por eso, por tener conciencia de lo que significa el pecado, las consecuencias que él trae sobre la vida del hombre, consecuencias eternas, no quiere volverse a la inmundicia de donde ha sido rescatado por el Señor y quiere vivir junto a corrientes de aguas de vida, de donde puede beber para saciar su alma y su vida y en donde puede lavarse. Santidad es no querer volver a comer la manzana de la tentación, porque él sabe que todas las manzanas que Satanás ofrece tienen gusanos y son venenosas. Pero por desgracia, amados hermanos, son muchos los seres humanos que buscan de Dios solamente la salvación, la protección, la sanidad, la provisión, la bendición, pero no les interesa la santidad. Primera de Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor, y escuché como dice, y obispo de vuestras almas. Entonces, santidad no es apartarse del mundo, aislarse por allá en la isla más recóndita o irse al Polo Norte, sino apartarse del pecado, porque el hombre puede irse bien lejos, puede irse a otro planeta, puede irse a la Luna, a Marte, pero el pecado está dentro de él. Hay una lucha interior dentro de nosotros, hermanos. Tenemos la naturaleza caída, la naturaleza adámica, y tenemos la nueva naturaleza que fue engendrada por el Espíritu el día que nos entregamos al Señor y decidimos seguirlo y servirle. Entonces hay una lucha entre esas dos naturalezas, la carne y el Espíritu. Entonces, de un tiempo para acá, se ha venido definiendo la santidad como el simple hecho de apartarse del mundo, pero sin especificarle a la gente qué significa apartarse del mundo. Se basan ellos para esta definición, como hacen siempre, en la supuesta etimología hebrea o griega de las palabras, y en ese caso santidad la asocian con ritos, con modas, con costumbres, con tradiciones. Pero santidad es beber del Espíritu de Cristo, es que nuestras lámparas estén alumbrando en todo tiempo a un mundo que está en tinieblas, y que nunca a ellos les falta el aceite fresco del Espíritu Santo en el depósito de sus lámparas, que se preocupan cada día por llenarse de Dios y llenar sus lámparas para que no se apague como le pasó a las 5 vírgenes insensatas. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Pero hoy en día, hermano, cada vez que los apóstatas, los que han querido pervertir el Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo, cada vez que ellos no pueden demostrar la veracidad de sus doctrinas usando la Biblia, porque la Biblia nunca va a apoyar aquello que vaya en contra de su naturaleza, de la naturaleza santa. Y como no pueden usar la Biblia tal y como la tradujeron los hombres que en verdad sí sabían de idiomas, entonces ellos apelan al supuesto significado de la palabra hebrea o griega tal o cual, palabras que ni ellos mismos entienden. Tal parece que quieren entronizar de nuevo los días de la Inquisición, cuando la Iglesia Católica alegaba que los que no sabían hebreo, griego y latín no podían leer la Biblia porque no estaban capacitados para entenderla, y por eso pues la prohibían. Esa obra del diablo mantuvo al mundo de ese entonces en tinieblas, y muchos se fueron al infierno, porque la palabra es la verdad. El Señor dijo, tu palabra es verdad, y Jesucristo mandó en Juan 5:39 a todo el mundo a escudriñar las Escrituras, porque allí está la vida eterna. Y primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Así, amados hermanos, ya no andamos en tinieblas ni andamos a tientas. Ahora, según primera de Corintios 2:16, nosotros tenemos
la mente de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, en este siguiente pasaje que voy a leer, vamos a ver que la santidad estriba simple y llanamente en cumplir los mandamientos de Dios, cumplir su palabra, guardar la palabra de su paciencia. Después de decir en el versículo 5 de lo que vamos a leer, que se debían cumplir los mandamientos y las ordenanzas de Dios, dice en el versículo 6 que si los cumplimos, los mandamientos, entonces seremos santos. La única manera. Vamos a ver, Éxodo 19, 5 y 6 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz, eso lo dice Dios Padre, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6 dice: y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es decir, que según el pasaje que hemos leído, la santidad estriba en cumplir los mandamientos de Dios. Eso concuerda con lo que Jesús dijo en Lucas 1:6, en donde se ve que la misión que Dios le encomienda a los ancianos Zacarías y Elizabeth, que fueron padres de Juan el Bautista, el que preparó el camino al Señor, proviene más bien del hecho de que ellos cumplían los mandamientos de Dios. Lucas 1:6 dice: ellos, Elizabeth y Zacarías, eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor, en los mandamientos y estatutos del Señor. Jesús confirmó que para decir que alguien ama a Dios y que lo ama a Él, debe guardar sus mandamientos. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces esto deja claro que amar al Señor es equivalente a guardar sus mandamientos. Una persona que dice que ama a Dios y no guarda su palabra es un hipócrita, es mentiroso, se miente a sí mismo. Al fin y al cabo, para apartarse para Dios es necesario huir de lo que es sucio y buscar la pureza, la limpieza. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El Señor lo apartó para que llevara la palabra de Dios, para que llevara el Evangelio de Cristo a los gentiles, pero lo santificó. En el versículo 15 de Éxodo 19, los levitas llamaban santificar a la acción de limpiar. En ese mismo versículo 15 dice que los levitas se santificaron y entraron a limpiar el templo, sacando de allí la inmundicia. Versículo 16. Luego en el versículo 17 dice, refiriéndose a la limpieza que realizaban los sacerdotes en el templo, dice: y comenzaron a santificar el primero del mes. Y más adelante, aún en el versículo 16, vuelven a referirse a la limpieza aquella diciendo: y santificaron la casa de Jehová en 8 días. El Salmo 93:5 dice: la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Por eso todos los que son cristianos tienen que preocuparse por la santidad, por santificarse, por apartarse de lo malo, por limpiar su vida cada día. Como dice 1 de Juan 3:3, el que tiene esta esperanza de vivir con el Señor y de irse en el rapto de la iglesia, a sí mismo se purifica, así como también Él es puro. A sí mismo se purifica. Aquí nadie va a venir a limpiarte y a lavarte. Eso tienes que hacerlo tú. Después, en el versículo 18 de aquí, de Éxodo 19, para informar al rey, le dicen, refiriéndose a la santificación: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Se ve que en el vocabulario de ellos, de esos sacerdotes de aquel tiempo, la palabra santificación equivalía
a limpieza. Y por último, en el versículo 19 del mismo Éxodo 19 dice: asimismo hemos preparado y santificado todos los vasos. Si vamos al versículo 18, veremos que allí se declara que limpiaron los instrumentos y los utensilios, que es a lo que ellos llaman vasos. Y al compararlo con el versículo 19, vemos que ahí dice que santificaron los vasos. Por lo tanto, volvemos a darnos cuenta de que en la mente de esos sacerdotes, el santificar y el limpiar eran equivalentes. De ahí, amados hermanos, podemos deducir sin forzar el raciocinio ni poner nuestra mente a echar humo, que para santificarnos tenemos que limpiar nuestras almas. Segunda de Crónicas 29, versículo 15 al 19 dice: estos juntaron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, la cual tomaron los levitas para sacarla fuera al torrente de Cedrón, y comenzaron a santificar el primero del mes primero. A los 8 días del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el 16 del mes primero acabaron. Luego pasaron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los vasos que en su prevaricación había maltratado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová. Yo quiero decirle a mis amados hermanos, todos nosotros somos los vasos, somos los utensilios de la casa de Dios. Y si tu vaso no está limpio, entonces tú no puedes contarte como utensilio de la casa de Dios. Tú no puedes contarte como instrumento de Dios, como pieza clave en la casa de Dios. La palabra de Dios dice que tenemos que limpiarnos y santificarnos, porque el Señor viene por una iglesia santa, purificada, apartada del mal. Si vemos en segunda de Crónicas 30:17, ahí veremos también la palabra santificación, que equivale a limpieza, porque por un lado dice que muchos no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los días que no se habían limpiado. Es decir, santificado, es decir, que no se habían limpiado, que no se habían santificado. Y eso significa lo mismo. Dice, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados. Y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los días que no se habían limpiado, para santificarlos a Jehová. Mire cómo dice, porque muchos en la congregación no estaban santificados. Eso está pasando hoy. Hoy han metido mucha basura dentro de la casa de Dios. Música irreverente, adulterio, fornicación. Hay gente adulterando, fornicando sin temor a Dios, mintiendo descaradamente delante de Dios, mintiendo a sus hermanos, estafando, haciendo negocios fraudulentos, caminando con los impíos. No importa cuánto esto ofenda al cielo, con tal de recibir ciertos beneficios que puede darle el hombre en esta tierra. Yo creo que es el tiempo de santificar los vasos. Yo creo que es el tiempo de que las personas que están dentro de la congregación se limpien. Y el principal problema que yo veo está detrás de los altares, porque es allí de donde se proclaman y se enseñan las falsas doctrinas, y donde se enseña con el ejemplo malo de los mismos líderes
a no temer a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Así que, aunque santificar puede significar también apartar, se hace evidente que ese apartar está íntimamente unido a la limpieza. No es simplemente apartarse, sino limpiarse por dentro. Jesús dijo que primero el vaso se limpia por dentro. Necesitamos limpiarnos por dentro. El mundo está corrompido. Ahí está el LGBT. Ahí hay tanta basura, ofensa a Dios, tanta corrupción que hay. Pero si no nos limpiamos por dentro, no podemos salir a limpiar los que están allá afuera. Entonces la santidad, amados hermanos, es ese temor reverente, esa conciencia de que el pecado nos aleja de Dios. Bendito sea el Señor. Dice el Señor que si alguno lo ama, quiere estar con Él, debe guardar su palabra, sus mandamientos. Entonces, por la forma en que se expresan las Escrituras, vemos que santificación equivale a limpieza y a obediencia a Dios. Hermanos, limpiémonos de toda la inmundicia. Hermanos queridos, necesitamos urgentemente limpiar la iglesia. Que levante Dios profetas santos. Necesitamos profetas verdaderamente santos que le hablen al pueblo, que digan así dice el Espíritu Santo. Pues ahora, hermanos, acabo de tener unas actividades en un lugar y lo que me impactó y lo que me quebró el corazón fue que muchas congregaciones ya han prohibido que digan así dice el Señor, que hablen del pecado, que hablen del infierno, porque ellos dicen que de esa manera no pueden llegar las almas. Pues si van a llegar en la misma inmundicia para convertir el altar del Señor en un chiquero solamente que lo han trasladado del mundo a los asientos de la iglesia, pues esto está mal. Tenemos que limpiar la iglesia, hermanos. Este es un llamado a la santidad. Hermanos, santifiquémonos porque el Señor está a la puerta. Y créalo, hermano, estos son los últimos mensajes que usted está oyendo de la iglesia de Cristo. Este es el último mensaje que usted está oyendo, un llamado del Espíritu Santo al mundo y a la iglesia, porque pronto estos mensajes, si acaso se oirán por internet, pero ya no podrán oírlo porque será prohibido. El anticristo tomará control del mundo y si usted pierde la oportunidad de irse con el Señor en este tiempo en el cual la gracia de Cristo, la gracia del Espíritu Santo ha cubierto la tierra entera, entonces no podrá ver el rostro de Dios, porque no va a ser fácil salvarse en la gran tribulación, porque los matarán, pero no los van a matar a tiros, los van a torturar para que nieguen a Cristo y acepten la marca de la bestia, el 666. Así que créalo, prepárese, vaya arreglando sus maletas con santidad, con pureza, con temor a Dios. Santifíquese, apártese del pecado. Si tú estás en pecado oculto y tú estás oyendo esto, apártate. No estoy aquí para ofender a nadie, estoy aquí para que el mundo escape de la condenación que viene y la iglesia vuelva al primer amor, vuelva a la santidad, como a los primeros días. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga. Shalom.